Tenemos este libro de Juan Carranza, que ya he hablado de él en otras ocasiones, y es un libro que es bastante denso y está bastante majete. Este lo recomiendo bastante. Está además en castellano, así que no hay que traducirlo. Este es otro libro que también me parece bastante chulo, el de Traduciendo a los animales, que este es de Temple Grandin y este me pareció muy chulo. Y este también, de Temple Grandin, también me gustó bastante. También tenemos aquí de Mark Bekoff, el de Animal Play, que también es otro libro que ya creo que he mencionado y que me gusta también bastante, este libro. En general los de Mark Bekoff me parecen bastante chulos todos. También tenemos de Mark Bekoff muchos libros, pero es que quiero ir a lo concreto. Este es muy técnico y este va de miedos en perros, ¿vale? Miedo integrado en perros. Y este es bastante chulo, ¿vale? Es un libro denso, pues eso, son cosas más especializadas. Entonces, pues como vemos, se habla de pues eso, de sensibilización sistemática, procedimientos, exposición, terapias, etcétera. Entonces, este tipo de libros, pues evidentemente no son para cualquiera, porque lo mismo cualquier persona normal no te aguanta 2 páginas. Entonces, si te interesa el tema y machacarte con estas cosas, pues es un buen libro. Vale, estos de Jason Hear, que son varios, también hablé de ellos, me suena a mí, cuando hablé sobre libros de agresividad. Entonces, vale, son manuales para profesionales, que son 682 páginas y bueno, y son libros pues igual, muy densos, ¿vale? Entonces son libros en los que pues se habla tanto a nivel de consejos para profesionales como continuamente pues se habla mucho en términos técnicos. Entonces, si no estás muy habituado al conductismo, al lenguaje conductista y todo esto, pues van a ser libros muy difíciles. En cualquier caso, pues también se van explicando qué es cada cosa, qué es cada concepto y qué es cada procedimiento. Y bueno, ya que tengo este a mano, pues este sería una introducción muy sencillita de neuropsicología canina. Es un libro de 50 páginas nada más. Pues eso, que sería una pequeña introducción que hace James O'Hear, pues eso, al sistema nervioso, el estrés, la emoción y la reducción del estrés. Este es muy sencillito. Este es neurobiología de la agresión y la ira, o la rabia. Aquí pues vamos viendo pues eso, de dónde surge desde un punto de vista estructural o neurofisiológico el tema de la agresión y la ira, para que podamos saber de dónde surgen los comportamientos y podamos luego hacer un diagnóstico diferencial correcto, que esto va a repercutir evidentemente en que estemos dando una resolución de problemas centrada en lo que es el problema y no en cualquier otra cosa que estemos pensando. Aquí tenemos otro que es similar, pero con otro contenido, pero el contenido básicamente es el mismo: neurobiología de la agresión y la ira, ¿vale? Escalas de agresión, hipotálamo y la agresión, el área prefrontal y la agresión, el rafe dorsal y la agresión. Este es otro libro que también está muy chulo, ¿vale? Como vemos, para entender la agresión y la agresividad en seres humanos, pues se utilizan modelos animales también. ¿Por qué? Porque estas áreas las compartimos nosotros. Entonces, las áreas son las mismas. Por ejemplo, el bulbo olfatorio, este creo que es de ratón. El ratón va a tener un bulbo olfatorio mucho más grande que el humano, que el del humano es muy chiquitito. Pero, al igual que nosotros tenemos un área prefrontal, como vemos aquí, que es aquí el ratón la tiene chiquitita. Pero eso no quiere decir que no esté ni en su lugar ni tenga la misma función, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la historia. Entonces vemos aquí las áreas importantes, ¿vale? Como el hipocampo, el lecho de la estrella terminal, el área prefrontal, pues eso, la amígdala, el gris pericoaductal, etc.
Esto mismo, pues encontramos todo esto en humanos, pues somos mamíferos y tenemos todo pues, prácticamente de un modo muy similar. Entonces, pues evidentemente, como este tipo de cerebro es el que hemos heredado nosotros, pues simplemente pues, hay partes como la corteza que se ha desarrollado más por funciones evolutivas. En nuestro caso, el bulbo olfatorio ha encogido. En un principio, pues la misma construcción ha ido variando en base a cómo ha ido creciendo a partir de la historia evolutiva de cada especie. En este caso hablaríamos de mamíferos. Este es otro libro también similar. En este caso se habla sobre las bases neurobiológicas, sobre los comportamientos anormales. Entonces, de dónde surge la agresión y la violencia en base a primero entender cómo sería un organismo que está, vamos a decir, sano, y cuando empieza a tener trastornos o algún problema, de dónde surgen esos comportamientos antisociales, violentos y agresivos. Aquí tenemos otro que también es bastante interesante. Este es de Stephen Ledoux, que es también un referente en el mundo de las neurociencias. Ledoux, por ejemplo, habla mucho en términos conductistas. En ese aspecto, por ejemplo, le gusta mucho a James O'Hear, y James O'Hear, por ejemplo, le menciona muchas veces. Este autor, por ejemplo, creo que colaboró en varios libros de James O'Hear sobre problemas de comportamiento de los animales. Luego, por ejemplo, tiene estos que son más tipo clásico, que son más antiguos, del cerebro emocional. Luego aquí tenemos este, que creo que ya he hablado de Neurociencia Afectiva, de Pansky, y para mí es uno de mis libros favoritos. Este me lo habré leído un par de veces, o 3. Son libros muy densos y donde vemos los mecanismos del funcionamiento de la mente y cómo se relaciona esto con todo tipo de comportamientos relacionados con respuestas etológicas, ¿vale? Entonces, de dónde surge la ira, de dónde surge cada emoción. Pues aquí esto estaba explicando el condicionamiento pavloviano o clásico, la teoría de los 3 cerebros de McLean, que hoy en día pues se entiende como que es un modelo pues que nos puede ayudar un poquito a entender ciertas cosas, pero que no llega a ser correcto. Y eso le costó un poquito caro a McLean porque descubrió cosas también bastante interesantes. Pero la teoría del cerebro triuno, que es esta, pues por lo que se ve le pasó factura. Pero también a la hora de entender el cerebro triuno, también tenemos que entender dónde falla la explicación. O sea que está bien la teoría, pero también entender que no llega a ser correcta del todo. Pero eso no quiere decir que sea descartable para entender un modelo evolutivo del cerebro humano, por ejemplo. Las diferentes áreas del cerebro que producen diferentes emociones, lo que he dicho antes del ratón, ¿no? Vemos el bulbo olfatorio como del humano es más pequeñito. Aquí vemos la amígdala, el hipocampo, el cuerpo calloso, el fornis, etc. ¿Vale? Cuando leamos neurociencia afectiva o neurociencia de cualquier tema, tenemos que acostumbrarnos a aprender todas las estructuras del cerebro para poder saber de qué estamos hablando. Si todo eso no lo tenemos en nuestra cabeza, en el momento en el que empezamos a escuchar estructuras, pues si nos dicen, por ejemplo, aquí el cuerpo calloso, si no sabemos que el cuerpo calloso es una de cuerpos neuronales que conecta ambos hemisferios y no sabemos para qué sirve eso, o por ejemplo, vemos aquí cuerpo calloso y esplenio, y podemos pensar que son dos cosas diferentes cuando realmente lo que estamos hablando es la misma estructura a nivel posterior. Y para no liarme, pues simplemente tenemos que ser capaces de poder tener una lectura donde sabemos que estamos leyendo. Si no, es muy complicado. Esto lo digo porque evidentemente son muchos años leyendo neurociencias y si no sabes orientarte desde un punto de vista anatómico, saber un poquito dónde están al menos las estructuras más importantes en este aspecto, pues difícilmente vas a entender nada del contenido posterior. Por eso requiere, digamos, que te guste mucho, porque hay que invertir muchísimo tiempo en entender simplemente desde un punto de vista funcional o anatómico. Tengo que tener conceptos sobre cada área y pararme siempre a intentar entender la función de cada área. También quitarse un poquito el concepto de que cada área hace que se produzca un comportamiento,
porque todo comportamiento surge del comportamiento global del cerebro. Entonces hay áreas especializadas, pero siempre todas necesitan del trabajo global. Esto lo digo por el tema reduccionista. Para que haga ese trabajo concreto también es dependiente de otras áreas que hacen de soporte para que esa cosa se dé, ese comportamiento. Pues aquí también de Pansky, otro de mis libros favoritos. Son 621 páginas. Le tengo mucho afecto a este libro. Lo que pasa que es menos, vamos a decir que es un poquito más psicológico. Es más fácil de leer que los otros. Es un poquito más de psicología, pero también es neurociencia afectiva, ¿vale? También vemos que se hablan de todo este tipo de cosas, pero si vamos viendo es un poquito menos denso que los demás. Por ejemplo, yo eso que tú estás haciendo, eso él no se deja, ¿sabes? Esto es como muy guay, porque es que también el perro no tiene relación con ningún humano. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.